a Salud Hoy, nuevamente juntos para seguir compartiendo información acerca de lo que es la medicina, los diferentes puntos, las diferentes facetas de la salud. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema que realmente me interesa muchísimo hablarlo porque es una de mis grandes patologías, el dolor de la columna. Pero vamos a estar hablando específicamente acerca de lo que es la higiene de columna. Para mí es un concepto nuevo, quizás para usted que también está escuchando también lo sea. Para ello, para saber más de qué se trata la higiene de la columna, hemos invitado y tenemos el gusto de tener junto a nosotros a la doctora Carolina Carrasco, médico fisiatra, y a la licenciada Giovanna Libonati, que es licenciada en fisioterapia. Ambas son profesionales del Departamento de la Asistencial Médica, es decir, del Departamento de Fisiatría de la Asistencial Médica de Maldonado. Pero antes de comenzar con el programa, nos introducimos en el tema de la siguiente manera. Cada año, el dolor de espalda afecta a millones de personas en todo el mundo. En consecuencia, mucha gente experimenta un deterioro de su calidad de vida. Ello impide disfrutar los pasatiempos, conduce a la pérdida de días de trabajo y dificulta las actividades deportivas y de esparcimiento. Sin embargo, si se toman medidas sencillas preventivas, es posible mejorar la salud de la espalda y el cuello y de esta forma disminuir la probabilidad de desarrollar problemas de columna más adelante en la vida. Ahora sí comenzamos. Bienvenida, doctora Carolina Carrasco, médica fisiatra. Bienvenida, licenciada Giovanna Libonati. Un gusto, un placer tenerlas aquí por primera vez. Y bueno, para hablar de un tema que como para mí es importantísimo porque desde mi adolescencia padezco el tema de la columna. Pero antes de comenzar estrictamente con lo que es la higiene de la columna, me gustaría que me hablaran un poco de qué se trata la columna, es decir, de la anatomía de la columna. Claro, porque para saber cuidar nuestra columna tenemos que saber de qué se trata. De qué se trata. Por eso, la columna vertebral es una estructura ósea que tiene una forma de pilar y soporta la cabeza, el tronco, los miembros superiores y distribuye el peso hacia la pelvis y miembros inferiores. Es decir, lleva un peso bastante grande, ¿no? Lleva un peso bastante grande, en algunas personas bastante grande. Por eso, la función principal de la columna es el proteger la médula y sus estructuras óseas y sus raíces nerviosas. A su vez es soportar, como dijimos, las cargas de peso y soportar también los esfuerzos contra gravedad que realiza nuestro cuerpo y otorgar a flexibilidad y movilidad al tronco, o sea, a nuestro tórax, y estabilizarlo, ¿tá? O sea, se puede decir que nuestra columna tiene tres funciones principales: una función mecánica, una función estática y una función protectora. A su vez, la columna está formada por 4 regiones. Una región superior, que es la región cervical, que está marcado con rojo. Está marcado con rojo. La región torácica o dorsal, que está marcado con verde. La región lumbar, que está marcado con celeste, y la región sacrocoxígea, que está marcado con amarillo. La columna en realidad tiene 33 vértebras en total, de las cuales 7 están distribuidas en la región cervical. Que lo importante de la región cervical, por supuesto, es protege al tallo encefálico y a la médula espinal, a su vez soporta el peso de la cabeza y le da todos los movimientos a la cabeza y el cuello. Después tenemos la siguiente, es la columna dorsal o torácica, con 12 vértebras. Es una columna que tiene inserciones costales, formando la caja torácica, y por ende es una columna bastante más rígida que la columna cervical y que la columna lumbar, pero muy estable. Es lo que nos da, da a la columna, lo que le brinda es gran estabilidad. ¿Tá?
Después tenemos la columna lumbar, que está formada por 5 vértebras lumbares, que está como diseñada para soportar la mayor carga de peso. Por eso son vértebras bastante más grandes, que tienen justamente esa función, soportan la mayor carga de peso, tienen menor movilidad que la columna cervical, pero mayor movilidad que la columna torácica. Es decir, tiene un gran trabajo la columna, Tiene un gran ¿no? trabajo la columna lumbar, sí. ¿Cómo está formada? No, me faltó la última, que es la columna sacrocoxigia, que presenta 5 vértebras formando el sacro, que es un hueso triangular, que es el que une la columna con la pelvis. Y por último el coxis, que también todas se fusionan formando, son 5 vértebras que se fusionan formando el coxis. ¿Cómo está formada la columna? Es decir, ¿cómo está integrado? Es decir, ¿cómo bueno, tiene la columna a su vez... ¿Cómo se unen las vértebras y demás? Bueno, vamos a eso. La columna a su vez tiene unas curvaturas, que son unas curvaturas fisiológicas. Si la miramos en un plano sagital, creo que tenemos ahí, que tenemos una imagen. Si la miramos en un plano sagital antero-posterior, vemos que la columna tiene ciertas curvaturas fisiológicas normales, que la importancia de estas curvaturas es que le dan resistencia a la columna, a su vez que si fuera una columna recta total. Por eso tenemos una curvatura superior, que es la curvatura cervical, que es una curvatura convexa hacia adelante formando la lordosis cervical, una curvatura torácica, que es convexa hacia atrás, formando la sifosis dorsal, y después tenemos la curvatura lumbar, que también tiene una convexidad anterior y forma lo que se llama la lordosis lumbar, y después tenemos por último las curvaturas sacra. La importancia de esto, ¿por qué nombrar esto de repente tan engorroso para entender? Es porque dentro de la columna también, además de las curvaturas, tenemos unas charnelas, que creo que hay una imagen ahí, que las charnelas es el pasaje de una curvatura a otra. ¿Y por qué es importante esto? Porque es el punto de mayor patología, es el punto débil que tenemos en la columna. Entonces ahí se ve, en la imagen estamos viendo el pasaje de la curvatura de la lordosis cervical a una curvatura totalmente distinta, que es la sifosis dorsal. Entonces ese pasaje ahí, entre esas vértebras, se forma una cosa que se llama un mayor cizallamiento o un aumento del movimiento ahí, tanto a nivel cérvico, torácica, tóraco, lumbar o lumbosacra. Es decir, en términos más sencillos, ¿a qué altura, por ejemplo, de la columna es donde usted me está diciendo que es la mayor problemática que tenemos? La mayor de todas dentro de esto es a nivel de la lumbar L5, lumbar 5 con el sacro. Ese es el asiento de mayor patología de tipo discal. ¿Por qué? Porque está esa charnela que tiene un mayor movimiento y a su vez es la última vértebra, es la que soporta todo el peso del cuerpo. Todo el peso. Entonces, ahí esa es la vértebra más afectada, que se ve con más patología de tipo discal. Y la siguiente vértebra es la que está arriba, entre la lumbar 4 y la lumbar 5. Y ahí son los mayores problemas. Y ahí son los mayores problemas que vemos de enfermedades de los discos, de las vértebras, de la artrosis. Todo eso es lo que provoca más. Todo eso es lo que provoca, debido a ese tipo de movimiento aumentado. Bueno, ahí es donde se asienta la mayor problemática. Tenemos imágenes ahí. Sí, tenemos imágenes de una cosa que tenemos, los cuerpos vertebrales. Queríamos hablar un poquitito porque los cuerpos vertebrales son los que soportan la carga del peso. Exacto. Y entre un cuerpo vertebral y otro cuerpo existe una articulación de tipo anfiartrósica, que son los discos intervertebrales. Sí. Entonces, la siguiente creo que muestra mejor los discos. El disco intervertebral, ahí. El disco intervertebral, la función importante que tiene es un amortiguador del peso.
y a su vez proporciona el movimiento entre una vértebra y otra. Entonces, está formado por una parte periférica, que es el anillo fibroso, que es una parte resistente, que es lo que se ve más afuera, y una parte central, que es el núcleo pulposo, que es de consistencia como gelatinosa y tiene un 90% del agua. La consistencia es de agua. Entonces, ese disco es el conjunto del disco, del anillo y el núcleo pulposo, es el que transmite todas las presiones de toda la columna hacia la gravedad. Entonces, podríamos decir que, bueno, que el disco es una estructura muy importante dentro de lo que es las patologías. Hay otra imagen ahí que mostramos un poquito más en esa, que tenemos que cuando empieza como que a los 20 años que empezamos como a trabajar, movimientos repetitivos, malas posturas, levantar peso brusco, ese anillo fibroso, que es la parte más de afuera del disco, empieza a agrietarse, empieza a deshidratarse el núcleo pulposo, comienza a salir el líquido y ahí empieza en la segunda imagen empieza a ver lo que es la patología discal, lo que llamamos nosotros son las protrusiones discales, para después llegar a una hernia de disco. Ahí está. Lo último, una hernia de disco. Y eso ya se formó una hernia de disco. Y ahí ya se formó una hernia de disco, con lo que conlleva, ¿no? También después una artrosis a nivel óseo de los cuerpos vertebrales o de las apófisis, y por consiguiente, bueno, una inestabilidad de columna, dolor, alteraciones en la vida diaria. Sí, sin duda. Y un dolor crónico, ¿no? Que es lo que hace más... pocos días operaron al intendente justamente la asistencia médica de hernia de disco. Sí, de una hernia de disco, por eso. Entonces, el disco intervertebral para nosotros es muy importante cuidarlo. Y es muy común en la población tener hernia de disco. Es muy común. Es muy común, porque acá, sobre todo acá en Maldonado, que tenemos una población de mucamas, de mucha gente que trabaja en la construcción y que son jóvenes, piensan que su columna va a durar y va a aguantar toda la vida, y bueno, y más o menos a los 40 años ya comienzan a sufrir de columna, y lo peor de todo, que da incapacidad laboral en adultos jóvenes. Es una de las causas de incapacidad laboral en adultos jóvenes, y a su vez es causa de dolor de espalda en un 30% de la población mundial crónica. Sí. Hay personas que se levantan y se acuestan con el dolor de espalda. Sí, sin duda. Entonces es importante, ¿no? Tenemos una imagen más, a ver, señor director. Ahí está. Bueno, y a todo este entramado tenemos los músculos, que los músculos, en realidad la función muscular es que refuerzan todo esto, protegen a la columna, limitan los movimientos y ayudan cuando nosotros hacemos levantamiento de peso. Bueno, ellos nos ayudan a levantar el peso. O sea, los músculos, la función muscular a nivel de todo el raquí es muy importante. Y tenemos, bueno, músculos flexores anteriores, músculos extensores de columna, que bueno, no vamos a entrar en detalle, pero nombrar los abdominales, que son uno de los más... para nosotros, que son los que más trabajamos para fortalecer nuestra cincha abdominal propia y para mejorar el dolor de espalda. Bueno, hacemos una pausa y en el próximo bloque, licenciada, ya comenzamos a hablar de lo que es la higiene de columna, ¿te parece? Ya volvemos con más salud hoy con higiene de columna, no se vayan.